buenas tardes a todos, de nuevo. Después de estas extrañas vacaciones de Semana Santa que hemos tenido, retomamos los vídeos explicativos y vamos a empezar un nuevo tema. Ya me habéis ido entregando todas las actividades del tema anterior. Hay algunos por ahí que va un poco retrasadillo, ya les he puesto yo los correos a los tutores para que los vayan espabilando y algunos también os los he enviado a vosotros mismos. A ver si en esta semana acabamos de entregar todo lo del tema anterior y empezamos ya a entregar lo de este tema, ¿vale? Bueno, el tema que nos ocupa ahora es el tema 2, que es el inicio de la Edad Moderna en España y América. Hemos visto el inicio de la Edad Moderna en Europa, ¿verdad? Porque hemos dicho que la historia que vamos a ver fundamentalmente durante la Edad Moderna es historia de Europa y América. América como apéndice de Europa, porque América en esa época es colonia de países europeos. La América del Norte era colonia de Inglaterra y parte de Francia, la América del Sur era colonia de España y un poco también de Portugal, ¿vale? Por tanto, hemos visto ese inicio de la Edad Moderna en Europa, hemos visto esos problemas, esos cambios que hubo, y ahora vamos a verlo, nos vamos a centrar en la Edad Moderna en España. Y claro, pones España y América, se supone que es España y la América española, ¿vale? Bueno, deciros que este tema, si Dios quiere, lo retomaréis, lo volveréis a ver con más profusión en segundo de bachillerato. En segundo de bachillerato va a ir una prueba en la EBAU, la prueba de acceso a la universidad de Historia de España. Y uno de los temas que están en el temario que evidentemente pueden caer, ¿no? Bueno, vamos a ver. Como os digo, el tema se llama el inicio de la Edad Moderna en España y América y el primer punto es el reinado de los reyes católicos, ¿vale? Bueno, ¿quiénes eran los reyes católicos? Bueno, los reyes católicos eran Fernando e Isabel, que curiosamente eran de la misma casa real, de la misma familia real, la familia de los Trastámara. También en le dice los Trastámara. Ahí hay una discusión donde está la Trastámara, bueno, eran como si dijéramos primos lejanos, ¿no? Eso ocurrió porque a principios del siglo XV pues, se quedó el trono vacante de Aragón y entonces lo ocupó un Trastámara. Entonces, bueno, pues el llamado Fernando de Antequera y entonces pues se inició ahí la rama Trastámara en Aragón también, ¿no? Pero en fin, no tenían unos lazos de sangre cercanos, pero sí eran de la misma familia real. Bueno, en esa época, en el año, nos vamos a situar en el año 1469, ¿cómo era la península ibérica? ¿Qué reinos había en la península ibérica? Bueno, pues esa época, desde 1250 hasta 1469, mejor, hasta 1492 podemos decir, desde 1230, desde 1240, desde 1250, se le llama la España de los 5 reinos, que es un término que está mal dicho, porque realmente no todo era España, porque había parte que era Portugal. Es que en la península ibérica había 5 reinos, que eran el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Portugal y el reino de Navarra, arriba. Y quedaba en el sur un pequeño reducto de lo que había sido Al-Ándalus. Ya os acordaréis que en el 711 habían llegado los musulmanes a la península ibérica y la habían ocupado prácticamente entera. Llegaron hasta Cataluña. Esa entidad de Al-Ándalus fue poco a poco perdiendo terreno en favor de unos reinos que se formaron en el norte de la península, en torno a la cordillera cantábrica. Fueron el reino Astur, después el reino Astur-Leonés, después el condado de Castilla que nació, después los condados catalanes que se unieron con los condados aragoneses, con el condado de Aragón, y entonces formaron esos reinos del norte, ¿verdad? El reino de Navarra, que era el reino, realmente era el reino de Pamplona, después se llamó Navarra, y esos reinos poco a poco fueron empujando hacia el Andaluz, hacia el sur, y aproximadamente en el año 1250, con la última gran ciudad que cayó, que fue en poder de los cristianos, que fue Sevilla, en 1248, pero digamos que ahí se para esa reconquista, y entonces queda un reducto, que es el reino de Granada, que comprendía las provincias de Granada, parte de Málaga y parte de Almería. Era un poquito más grande de lo que es actualmente la provincia de Granada. Bueno, pues esos 5 reinos eran los que integraban, digamos, la península ibérica. Bueno, pues en el año 1469, los 2 herederos de las 2 coronas, Fernando de la corona de Aragón e Isabel de la corona de Castilla, se van a casar. Y entonces se va a producir lo que se llama la unión dinástica. Y se llama unión dinástica porque realmente no fue una unión real
y política, es decir, los dos reinos no se unificaron en uno, no, se unificaron en la persona de los reyes, pero ambos reinos tenían, digamos, autonomía en cuanto a, a las instituciones y en cuanto al funcionamiento. Pero sin embargo, Fernando era rey de Aragón y rey de Castilla, e Isabel va a ser reina de Castilla y reina de Aragón. Isabel, que era la heredera de Castilla, porque su hermano, que era el legítimo, bueno, que era el rey, Enrique, pues no había tenido hijos. De hecho, la gente a Enrique, el hermano de Isabel, le llama Enrique IV el Impotente. Ha pasado la historia como Enrique IV el Impotente. Ya os podéis imaginar por qué lo de impotente, ¿no? Y entonces, bueno, pues había pasado Fernando, encima, bueno, era hijo de Juan, de Aragón, y bueno, pues recibió el trono de su padre sin ningún tipo de problema. Sin embargo, Isabel sí tuvo bastantes problemas, porque su hermano le dejó el trono, la nombró heredera en 1464, pero sin embargo, digamos que la nobleza castellana se enfadó mucho cuando se casó con Fernando. Se casaron en 1469, eran muy jóvenes los dos, con 16 o 17 años. Isabel creo que era un poquito mayor que Fernando. Y bueno, pues al parecer pues la nobleza se enfadó, de tal manera que parte de la nobleza apoyó, tras la muerte de Enrique, tras la muerte del hermano de Isabel, el legítimo rey, apoyó a una supuesta hija de Enrique, la llamada Juana la Beltraneja. Pero claro, que parece ser que no era hija de Enrique, porque ya os digo que a Enrique le llamaban el Impotente. Entonces la gente con mucha sorna pues le ha llamado Juana la Beltraneja, porque creían que era hija de Beltrán de las Cuevas, que era un noble de la corte, que se ve que también pues alegraba a la mujer de Enrique IV. Y entonces pues nada, pues de ahí nació la llamada Juana la Beltraneja. Bueno, pues en fin, después de una serie de avatajes y tal, y de guerra civil que hubo y tal, podemos decir que en 1479, es decir, 10 años después del matrimonio, ya están pacificados los reinos y Aragón y Castilla están unidos dinásticamente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener muy claro qué significa esa unión dinástica. Es decir, es unión en la persona de los reyes. Pero después cada reino va manteniendo su independencia. ¿De acuerdo? Bueno. El segundo punto, que estoy viendo ahí, es el fortalecimiento del Estado. Vamos a ver. ¿Por qué van a ser muy importantes los reyes católicos? Pues los reyes católicos son muy importantes porque con ellos, digamos que en España nace lo que se llama el Estado moderno. Es decir, esos cambios que nosotros habíamos visto y tal, que en lo político, tal, en lo económico, pues digamos que en la época de los reyes católicos es cuando se cumple en nuestro país, en la historia de nuestro país. En principio, tienen la unificación territorial. La unificación territorial, bueno, pues es un primer objetivo que se establece en los reyes, ¿no? Que es conquistar el reino de Granada. Entonces, bueno, pues es lo que les queda. Evidentemente contra Portugal no pueden ir porque Portugal era un reino muy grande. Navarra era un reino muy protegido por Francia, con lo cual, digamos que el objetivo militar más claro en el territorio era el reino de Granada. Y efectivamente se va a conseguir en el año 1492, ¿vale? Con la conquista de Granada, ¿vale? Ese año que va a ser muy importante, 1492. Después, ya una vez ha muerto la reina Isabel la Católica, que murió en 1504, Fernando, que se había quedado como regente de los dos reinos, pues conquistará Navarra, que realmente se la anexionará en el año 1512. Con lo cual, digamos que, aunque se ha puesto 1492 como la fecha en que se unifica todo el territorio, que es ahora mismo la nación española, sí que es verdad que esa fecha es incorrecta, porque Navarra, esa última parte, se anexiona en el año 1512. Pero bueno. Bueno, el segundo factor de unificación que quieren los dos reyes, tanto Fernando como Isabel, pues es la unificación religiosa. Es decir, bueno, para esto, evidentemente, conquistan la ciudad de Granada, también porque, claro, en Granada hay musulmanes y, evidentemente, pues ellos son católicos y hay que unificar religiosamente el territorio. Pero no solo se paran ahí, sino que además también en el año 1492, yo digo que este año es muy importante, sacan el edicto de expulsión de los judíos. Es decir, todo aquel judío que no se convierta a la religión católica tendrá que ser expulsado. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces se da una conversión masiva de judíos al cristianismo. Bueno, una parte de esa población judía se convierte al catolicismo, al cristianismo,
pero también otra gran parte se va. Es lo que se ha venido a llamar los historiadores la diáspora sefardí, porque sefardí, el término sefardí es el judío natural de Hispania, natural de España. Entonces, bueno, pues y diáspora, el término diáspora significa dispersión. Entonces, esa diáspora sefardí, esa dispersión de todos esos judíos por todo el mundo, muchos se van al norte de África, otros se van a Europa, a Francia, tal, incluso a Portugal. Bueno, pues se produce en 1492 cuando los reyes católicos decretan ese decreto de conversión forzosa o expulsión, ¿no? Y por otra parte, son también los responsables de la creación del Estado moderno. ¿Cómo crean ellos el Estado moderno? Pues con dos pilares. El primer pilar es la autoridad, es decir, van a fortalecer mucho la autoridad real. Van, como si dijéramos, o sea, para que lo veáis cuando lo estéis leyendo en el libro que os viene, como ellos van a meter en vereda significa en mi tierra meter en cintura a la nobleza, es decir, la nobleza va a estar supeditada a los reyes. Esto de aquella monarquía medieval en que el rey era un noble más, que se decía en latín el primus inter pares, o sea, el primero entre iguales. No. El rey es el rey, tú eres noble y tú eres noble porque yo soy el rey y te nombro noble. Y entonces tú me vas a obedecer. Pero no solo van a fortalecer la autoridad de la nobleza, es que también van a meter en vereda a la iglesia, es decir, se van a guardar el derecho al nombramiento de obispos, arzobispos, porque van a tener siempre muy buena relación con el papado. De hecho, ya visteis, cuando vimos el Tratado de Tordesillas, como el Papa Alejandro VI, con la bula, una bula que se llama Intercetera, bueno, pues esa bula favoreció muchísimo a la monarquía española, cuando se hizo el reparto del mundo. No sé si os acordáis que hubo dos tratados, uno del caso Bastoledo y otro de Tordesillas. Uno, el de Tordesillas, favoreció muchísimo a España, porque nosotros teníamos una relación muy estrecha con el papado, ¿no? Entonces van a meter también en vereda, van a meter en cintura también al clero, ¿no? Pero no solo eso, sino que además también a los municipios. ¿Cómo van a hacer que los municipios sean fieles al rey? Bueno, pues nombrando los corregidores y los regidores y las instituciones propias de la ciudad. Es decir, el rey nombraba un representante que era la autoridad real dentro de la ciudad. ¿Vale? Además van a reformar la administración. O sea, la administración se va a reformar también centralizándola, es decir, se van a crear tribunales de justicia, la chancillería, que va a haber dos muy importantes, una en Valladolid y otra en Granada, en los dos grandes tribunales de justicia. Van a crear la Santa Hermandad. La Santa Hermandad es un antecedente de lo que ahora sería la Guardia Civil un poco, ¿no? Era un organismo que lo que velaba era por la seguridad en el ámbito de lo rural, ¿no? En los pueblos, bueno, incluso también en las ciudades, ¿no? Era como una especie de, entre comillas, policía, ¿no? Aparte, dentro de toda esta labor de unificación, también hay, digamos, algunos intercambios de instituciones. Por ejemplo, el Reino de Aragón, desde el siglo XIII tenía la Inquisición, el Reino de Castilla no lo tenía. Bueno, pues Isabel coge la institución de la Inquisición y también la implanta en Castilla, con lo cual unifica todavía más el reino, ¿no? En materia religiosa, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y por último, os viene en el libro el punto 1.3, que es la expansión territorial de Castilla y Aragón. O sea, ya Castilla y Aragón son dos reinos muy potentes, dos reinos que se han unificado, dos reinos. Hombre, hay un pequeño desequilibrio porque Castilla está mucho más poblada y es mucho más rica, pero son dos reinos muy potentes. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, pues se van a expansionar. Entonces, bueno, pues la expansión de Castilla va a ser fundamentalmente hacia el Atlántico, van a culminar con la conquista de Canarias, por supuesto con la conquista de América y con algunas plazas en el norte de África, como por ejemplo Melilla, como otros Argel. Y Aragón, sin embargo, se va a volcar más hacia el Mediterráneo. Aragón ya desde mediados del siglo XV, con un rey que se llamó Alfonso V el Magnánimo, pues ya se había volcado. Y entonces va a, digamos, a asentar sus posesiones en todo lo que es la zona del Mediterráneo, es decir, la zona de Sicilia, de Nápoles. Y además también va a anexionarse parte del sur de Francia, lo que se llama el Rosellón y la Cerdaña, que también lo van a adquirir, lo van a conquistar Aragón. ¿De acuerdo? Aparte también, bueno, le va a venir muy bien a Aragón la unificación, la anexión de Navarra, ¿no? Porque digamos que ese nexo de la península ibérica con Francia pues se va a romper en el momento en que se anexione Navarra, ¿vale? Bueno, pues para hoy estamos a martes, para el jueves daremos un segundo vídeo y para esa fecha pues hacéis la actividad 1 y 2 de la página 40 y la actividad 4 de la página 41.
¿De acuerdo? Y vais a poder ver este vídeo en mi canal, Jesús Bel Bravo, donde pondrá siempre, primero en el vídeo, tercero de la ESO, tema 2, epígrafe 1. ¿De acuerdo? No obstante, os mandaré un correo electrónico explicándolo todo. Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.